Hola amigos. Deberíamos ser conscientes de nuestra responsabilidad como ciudadanos de un mundo, al que el capitalismo ha sembrado de ruinas, desigualdad y pobreza. ¿Qué somos capaces de creer a políticos neoliberales que nos venden campañas electorales donde dicen que quieren erradicar la pobreza? Mentira. La pobreza solo se puede erradicar, erradicando primero a los ricos, que son auténticas fábricas de producir pobres. Ahora la irresponsabilidad de estas élites nos ha llevado al borde de la hecatombe. Y cuando ayer hablaba de pseudopolíticos, es porque cada vez que abren la boca dejan constancia de lo que son. Ellos, elegidos por nosotros, no lo olvidemos. Nos han metido en esta mierda que el capitalismo provoca cíclicamente. El dinero de la Europa colonialista requiere de las guerras. Así lo vienen haciendo desde el mismo día que acabó la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos inundó el planeta con su moneda ficticia, porque el dólar es una ficción como valor, pero una gran arma de guerra. Provocan las guerras para invertir en armas viejas, enormes reservas de dinero que tienen que circular. Y cuando acaba la guerra, se necesita el dinero nuevamente para la restauración, y es cuando ponen en marcha los planes Marshall, subyugando ciudadanías sumisas, hasta la siguiente guerra, que es en la que estamos inmersos ahora. Pero como dije recientemente, esta guerra no es una guerra más. Esta es la guerra. Y cuando acaben las elecciones del Donbass, todo se va a precipitar, ya que sabemos que el 30% de los soldados que están luchando en el frente con Ucrania, son soldados de la OTAN, y el armamento que utilizan es prácticamente el 100% donado por las naciones de la OTAN. Esta misma noche cientos de unidades de equipo militar estadounidense han sido avistadas en la frontera entre Polonia y Ucrania. Varios cientos de vehículos blindados de transporte de personal, camiones del ejército y otros equipos militares fueron vistos cerca de la frontera con Ucrania. Todavía se desconoce qué causó tal actividad, sin embargo, podemos hablar sobre el envío de equipo militar a Ucrania, como lo demuestran los vehículos blindados de transporte de personal M113, transportados en plataformas especiales, los vehículos blindados HMMWV e International Max Pro y otras armas. No hubo declaraciones oficiales de Ucrania, ni de Estados Unidos con respecto a la transferencia de equipo militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania esta noche. Sin embargo, en días anteriores se observó en esa zona la actividad del equipo militar alemán, que posteriormente llegó a Ucrania en menos de 3 días. Es de destacar que el equipo militar presentado en el vídeo, apareció ahí literalmente hace 72 horas, es decir, no estamos hablando de las fuerzas estadounidenses desplegadas previamente en el territorio de Polonia. Cada minuto que pasa, Europa empieza a tener conciencia del peligro que corremos, ya que la mitad de Europa puede quedar destruida, y hay una información que he leído en la red, pero que todavía no he podido contrastar en más medios, que dice que Josep Borrell advirtió que Putin nos anda con rodeos sobre el uso de armas nucleares. Y que Borrell dijo que la Unión Europea debería tomar en serio la advertencia de Putin sobre el uso de armas nucleares, y sugiere buscar una solución diplomática que convenga a todas las partes del conflicto. Si nos percatamos, este es un cambio repentino y brusco, respecto a la retórica que empleaba constantemente, de que a Rusia había que derrotarla en el campo de batalla. Entonces, si ha dicho eso Borrell, ¿significa que en el campo militar ya no se atreve a tanto, o qué? Porque si en el campo económico la derrota de la Unión Europea es estrepitosa, ¿por qué hablan de hambruna en Europa? ¿Con estas bases que querrá negociar Josep Borrell? A mí solo se me ocurre que la OTAN retroceda a las fronteras pactadas con Gorbachov. La alternativa me parece a mí que será mejor no pensar en ella. Será por eso que en Alemania dicen que hay un cabreo con su ministra de Exteriores. Los alemanes estaban seriamente enojados con Annalena Baerbock, después de la cancelación de una reunión con Lavrov. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, molestó a los lectores de Die Welt, al cancelar una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Por su parte la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zakharova, señaló que las ministras de Relaciones Exteriores de Francia y Alemania, Katerina Colonna y Annalena Baerbock, querían organizar una reunión con Sergei Lavrov,
dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, e hicieron la solicitud correspondiente. Sin embargo, después de familiarizarse con el momento de las posibles negociaciones, literalmente desaparecieron del radar, y nada se supo de ellas. Y ahora mismo la mitad de la Unión Europea podría ponerse en desbandada por mucho que hable de unidad inquebrantable, ya que los europeos están conmocionados por los consejos de las autoridades sobre cómo sobrevivir al invierno. Un invierno muy difícil nos espera a los habitantes de los países de la Unión Europea, ya que los líderes de los estados de la comunidad desencadenaron una guerra económica contra Rusia. Y en lugar de una solución real a los problemas, los funcionarios europeos dan a la gente consejos ridículos. El clima en Europa está empeorando gradualmente, la temperatura media diaria está cayendo, pero las facturas de electricidad y calefacción están aumentando. Según el portal chino Show, las autoridades de la Unión Europea son incapaces de resolver el problema de la escasez de recursos energéticos a corto plazo. Simplemente no hay nada para reemplazar el gas ruso, incluso si ofrece un precio más alto. Parece que el nivel de comodidad en Europa va a retroceder 500 años. Y lo único que pueden hacer los políticos europeos es recomendar menos uso de electrodomésticos y coches personales. Así como ponerse algunos jerseys y bañarse con toda la familia. Consejos ridículos de europeos comunes, sin duda boquiabiertos, dice el artículo de la edición china. Los europeos ahora se ven obligados a elegir entre dos opciones: gastar sus ahorros en pagar las facturas de electricidad, o congelarse en el invierno. A juzgar por el fuerte aumento de las exportaciones de equipos de calefacción de China a Europa, se eligió la primera opción. Los residentes de los países de la Unión Europea son especialmente activos en la compra de acondicionadores de aire chinos, calentadores de ventilador, calentadores de agua eléctricos, mantas eléctricas y más. El volumen de exportaciones de bienes de esta categoría en los últimos 6 meses ha llegado a casi $2.000 millones estadounidenses. Solo en los últimos meses han llegado a Europa casi 200.000 mantas eléctricas. Pero no solo los chinos, sino que expertos occidentales opinan que solo la Federación Rusa puede salvar a Europa de una crisis energética desastrosa, que durará al menos 2 años. Y la situación no cambiará sin el gas y el petróleo rusos, creen los analistas occidentales. En particular, los especialistas de la consultora Energy Aspects hablan sobre esto. En su opinión, la crisis energética que perjudica a la Unión Europea podría prolongarse hasta finales de 2023. Y aún más, ya que la demanda de energía en la región es alta y la oferta es limitada, informa Prime citando a Bloomberg. Tras la introducción de sanciones antirrusas sin precedentes, los precios al contado del gas natural en Europa han aumentado considerablemente. Algunos países de la comunidad han tomado medidas controvertidas en el sector energético, negándose por completo, por ejemplo, a los suministros energéticos de Rusia. En este contexto, la Unión Europea comenzó a discutir activamente la limitación de los precios del petróleo ruso. Es cierto que no está claro qué objetivo va a lograr la Unión Europea, y cuándo imponer las restricciones. Pero en este caso, el suministro puede detenerse por completo. Ya que Moscú ha declarado anteriormente que las empresas rusas no suministrarán petróleo a países que intenten limitar los suministros por métodos no comerciales. Y todo esto sin contar que si hay guerra abierta con la OTAN la semana que viene, Moscú precipitaría el corte del suministro a los países hostiles. Y ojo a la noticia que viene de Estados Unidos, que algo oculta, porque dicen que las reservas estratégicas de Estados Unidos han descendido a niveles preocupantes de varias décadas. Y atentos, porque Polonia ha iniciado un programa de distribución de tabletas de yodo a los trabajadores de emergencias y socorristas, empezando por los departamentos de bomberos regionales, que a su vez pueden distribuirlas a la población en general, en caso de un posible desastre radiactivo en la planta de energía nuclear más grande de Europa. Un viceministro polaco anunció por primera vez el plan el jueves, advirtiendo sobre la posibilidad de una exposición radiactiva peligrosa en medio de los continuos combates en la vecina Ucrania.
donde los técnicos de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia continúan luchando para mantenerla a salvo. Y ahora preguntémonos, ¿quién y con qué armamento están bombardeando la planta nuclear? Recordemos que analistas militares rusos, que normalmente suelen ser militares de rango retirados, han pronosticado que como la OTAN reviente la planta nuclear de Zaporizhzhia, Rusia lo consideraría como un ataque nuclear a su territorio. Joder, esto sería la leche. Esto es todo amigos, reciban un saludo.